Memento Mori. Las crónicas de crímenes, capturas de asesinos y sicarios, suicidios, femicidios, brujería y satanismo, detenciones de capos de la droga y decenas de hechos inexplicables en la propia voz del protagonista y testigo de cada historia, cada anécdota, cada relato, las tétricas y macabras revelaciones de la historia detrás de las historias. Crónica Oscura. Con Jonathan Carrera. Terrorismo y celopatía. El caso del subversivo que dinamitó a su pareja y a su rival. El Ecuador, igual que muchos países latinoamericanos, vivió en la época de los 80 una vorágine de violencia ante el aparecimiento de presuntos grupos subversivos. El GIAS. También apareció Alfaro Vive Carajo, también aparecieron montoneras Patria Libre, quienes realizaron varios actos de violencia, secuestros, extorsiones, asaltos a bancos, asesinato de policías. De los casos más sonados también fue el secuestro y decapitación de Brice López, el secuestro también al doctor Enrique Echeverría Gavilanes. Él era miembro del Tribunal Constitucional, y también se los relacionó a una extraña muerte de dos terroristas que fueron dinamitados al interior de una casa de seguridad. El 20 de mayo de 1986, el vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, Enrique Echeverría Gavilanes, salía como era normal de su trabajo y se acercó hasta la gasolinera de la 6 de diciembre Interoceánica. Esto consta en los partes policiales de la época. Y luego de cargar gasolina se dirigió hacia su casa en Cumbayay, pero es interceptado, ¿no? Ya bajando hacia Cumbayay en la Interoceánica es interceptado, se dice, por dos vehículos que se apostan a los dos lados y un vehículo tipo trooper blanco que se le para enfrente, del cual salen 3 personas vestidas de militares. Y estas 3 personas armados, no solamente ellos, sino todos los que estaban interviniendo en el secuestro, con fusiles, con pistolas, con carabinas, reducen a la impotencia al miembro del tribunal, se lo llevan en su propio vehículo. También el que también es retirado del sector, le suben al trooper blanco y se lo llevan con rumbo desconocido. Avanzan, se determina luego en las investigaciones del análisis de los partes policiales, avanzan por la antigua vía Guápulo. En el trayecto se daña el vehículo del doctor Echeverría, lo tienen que dejar en la vía y siguen avanzando en el trooper blanco, dan varias vueltas por Quito y terminan llegando a una casa de seguridad en la zona de Calderón, en la vía Marianitas, a donde lo ingresan vendado, amarrado, luego lo encadenan y lo retienen. Según ellos, la jerga, la verbología de los subversivos nunca es que secuestran, ¿no? Ellos se dice que tenían solamente una retención momentánea, una invitación a permanecer con ellos durante un tiempo hasta cuando se logre los objetivos que ellos tenían, que en ese entonces era un juicio político a todos los miembros del tribunales y también a los presidentes de la República, al presidente y vicepresidente de la República, para poder llamar a una asamblea constituyente. O sea, siempre arengas políticas, ¿no? O sea, ellos querían cambiar la forma de mando de la Constitución de la República del Ecuador en ese entonces. Las investigaciones de la Policía Nacional junto con el Ejército permitían descubrir y detener a uno de los implicados, quien les dice la identidad del presunto cabecilla del secuestro, quien era Fabián Renato Ramírez Grijalva. Se logra determinar la identidad del cabecilla y se logra determinar también la identidad de otro de los miembros del grupo subversivo Montoneras Patria Libre, quienes reivindicaron inmediatamente haber cometido el secuestro con fines políticos.
La gente temblaba, la gente tenía miedo, los familiares también tenían miedo, los agentes investigadores extremaban esfuerzos porque recordaban que hace pocos meses, hace menos de un mes, un año, se suscitaba también la muerte dolorosa del empresario Brice López, a quien asesinaron de varios tiros en el estómago y luego decapitaron para dejar su cabeza en la puerta de un convento de las Mercedarias, en la zona del Dorado. Esa es otra historia que también la vamos a contar aquí, porque son dolorosas historias de capítulos políticos donde la gente, por medio de la violencia, ha tratado de justificar unos cambios filosóficos, políticos o ideas de esa naturaleza, lo cual, pues, no me parece que esté bien, ¿no? Asesinar en nombre de la filosofía o asesinar en nombre de la política es algo que no cabe en la cabeza de las personas que somos pacifistas. Bueno, ese es otro tema, pero estamos ahora en esto del secuestro de Enrique Echeverría, y muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver eso con el título? ¿Qué tiene que ver eso con lo que nos cuenta de que existe un terrorista que presuntamente también era celópata? Pues la verdad es que dentro de las investigaciones del secuestro de Enrique Echeverría Gavilanes se determina la participación de Jaime Dávila, de Omar Mosquera y de Osvaldo Campoverde en el hecho delictivo. Y se captura también a otra persona, Luis Orlando Pérez. Y este nombre Orlando Pérez se les fue quedando en la memoria y dijo Orlando Pérez, decían los agentes investigadores, Orlando Pérez. Y determinan que Orlando Pérez estaba involucrado también en la explosión. El 9 de enero de 1985, casi un año y medio antes, sucedida en el sector de Cochabamba, atrás de la calle Esprencia y Zamora, casi llegando al sector de la Concepción, en una casa, la 448, en el pasaje B, donde a las 4 de la mañana una fuerte explosión alarmó a todos los vecinos. ¡Zum! Sonó y todo el barrio se levantó asustado. Era la primera vez que se escuchaba una explosión de esa naturaleza. La policía llegaba al sitio, llegaba inteligencia militar, llegaba el servicio de investigación criminal de Pichincha, llegaban agentes militares, agentes policiales, acordonaban el área, nadie podía ingresar al pasaje, una cuadra alrededor, se apostaban miembros policiales, pesquisas, tratando de ver personas ajenas, extrañas, que pululen por el sector, gente que chequee. Y de las primeras indagaciones se determinaba que dos personas habían escapado en un Datsun azul, que habían visto la explosión, habían estado dentro, y pues salieron raudos y veloces un hombre y una mujer, escapando en un Datsun de color azul. Eso a decir de los vecinos. Una vez que ingresaron al sitio, miembros policiales y militares descubrieron la dantesca escena. Había dos cadáveres, un hombre y una mujer, que prácticamente estaban destrozados, desmembrados, pedazos de cuerpos en las paredes. Había sangre por todo lugar, polvo, cascajo. La cabeza del hombre estaba por el pasillo, una pierna en el inicio del pasillo, la otra pierna estaba en el dormitorio. La parte del torso hacia abajo de la mujer había salido por la ventana expulsada. La cabeza de la mujer estaba en el closet. O sea, era una escena bastante dantesca, horrorosa. La cabeza del hombre estaba en el baño. O sea, los cuerpos habían sido, por la fuerza de la explosión, mutilados. Era impresionante, ¿no? Se seguía haciendo la revisión de la casa y descubrían los agentes investigadores que había 3 carabinas, había una escopeta, había una ametralladora, había 5 pistolas con alimentadoras, había 7 tacos de dinamita que por fortuna no explotaron, porque si llegaban a explotar, a lo mejor se llevaba varias casas de los vecinos también y hubiese provocado una mortandad mucho más fuerte. Eso quiere decir que quien hizo explotar la dinamita en el dormitorio donde estaba la pareja sabía lo que hacía y por qué lo hacía, y quería prácticamente asesinar a estas 2 personas, porque el taco de dinamita se le colocaba mecha lenta, se le ponía mecha lenta para provocar el estallido. Aparte de eso, también encontraron carretes de cordón detonante, encontraron 8 fundas con químicos que se utilizaban en ese entonces para realizar bombas caseras. Había 3 cantimploras militares, había mochilas del ejército. Y determinaban entonces los agentes que de lo que se trataba era de una casa de seguridad, una casa de adoctrinamiento, un lugar a donde
llegaban los subversivos para poder estudiar cómo hacer bombas caseras, para poder estudiar cómo dinamitar objetos explosivos, cómo elaborarlos, cómo hacerlos. Ahí se encontraban también los fusiles que se habían robado Montoneras Patria Libre en el Templo de la Libertad. Recuerden ustedes que el 22 de enero de 1986 estos fusiles fueron encontrados o fueron tomados del Templo de la Libertad, cuando ya se establece Montoneras Patria Libre como una organización integrada por ex miembros de Alfaro Vive Carajo y de los GIAS. Para enero del año 85 se presumía que eran miembros de ABC todas estas personas que estuvieron involucradas en la explosión de la prensa y Zamora. Las investigaciones continuaban y se determina que quien acude a arrendar esta casa, este departamento en la Cochabamba, la casa 448, es precisamente Luis Orlando Pérez, quien, respondiendo a un anuncio que se había colocado en el periódico, acude al sector del Recreo al sur de la capital para hablar con el dueño de casa y decir que estaban ellos dispuestos a arrendar el departamento, para lo cual entregaban los nombres de una persona que era sobrino de un periodista, para esto como referencia, como garantía, y que firmaba el contrato Luis Orlando Pérez junto con su novia Marta Bailón, y que este departamento iba a ser usado por 4 personas que iban a vivir allí, ¿no? Entonces ellos decían que eran comerciantes, que eran personas que estaban ahí, aparte de eso estudiaban, entonces daban referencias de ser buenas personas y de no tener ningún problema con la ley o con la justicia, que era lo que las personas pedían, sobre todo a los inquilinos, para evitarse problemas de naturaleza alguna, ¿no? Recuerden que la capital de los ecuatorianos, Quito, siempre ha sido las personas siempre han sido muy conservadoras en esa época al menos, y pretendían y querían que sus inquilinos sean personas intachables, de buen juicio y buena moral, por así decirlo. Es así que arrienda el departamento, pues en el año de 1984, Luis Orlando Pérez, y convierte en esta casa en centro de atención para adoctrinamiento político-militar de organismos subversivos, Alfaro Vive, GIES, que después ya determinamos que al separarse y al abrirse de Alfaro Vive por las líneas de pensamiento diferentes, conformaron Montoneras Patria Libre y ejecutaron sus propias acciones subversivas. Orlando Pérez habla con el dueño de casa y le dice que ya para el 9 de enero iban a desocupar la casa porque él tenía que irse para Ambato y que ya no iban a estar ahí. Sin embargo, que se iban a quedar ahí Marta Bailón con Luis Vilatuña. Orlando Pérez narró en sus declaraciones que él era novio, enamorado de Marta Bailón. Tenía una relación sentimental, pero que él, al darse cuenta que Luis Vilatuña y Marta Bailón empezaron a tener relaciones, empezaron a tener sentimientos uno hacia el otro, pues él decide irse de la casa en el año del 84. Decide irse de la casa, pero al parecer le queda la espina, le queda la duda, le queda la intriga de que pues la novia le había traicionado, le había engañado con otro compañero de armas, con otro compañero de filosofía, con otro compañero de lucha política social. Esto consta en los informes, en los partes policiales que se realizaron de las declaraciones de Osvaldo Pérez y de Osvaldo Adriano Campoverde, detenido un año y medio después, en el secuestro de Enrique Echeverría. Se conectan las dos causas, las dos tragedias suscitadas, tanto el secuestro, en el que por fortuna se liberó a Enrique Echeverría sin el derramamiento de sangre, una vez que se entregaron las personas al ser la casa cercada y al solicitarles que se entreguen para evitar un derramamiento de sangre, acceden y pues empezaron a contar y a decir exactamente todo lo que había pasado y a relacionarse, y les relacionaron a todos ellos junto con los hechos sucedidos años atrás. Es decir, todos tenían un mismo árbol genealógico, todos tenían una misma relación, todos tenían un mismo vínculo que les unía, ¿no? La lucha filosófica política, pero extrañaba ver este tipo de relaciones con una celopatía, con un terrorista que a lo mejor tenía una bronca enconada dentro del pecho porque su novia le había traicionado, le había engañado. Determinan entonces que debajo de la cama se colocó un aparato explosivo en la que dormían Marta Bailón y Luis Vilatuña,
Y se presume entonces que quien los hace explotar y hace volar, aplicando todos los conocimientos que había tenido en el aprendizaje en esa misma casa, de cómo hacer y armar un aparato explosivo, cómo colocar dinamita, cómo colocar mecha lenta para que el aparato funcionara. Entonces los hicieron volar. Y una vez que los hicieron volar, escaparon, huyeron, en una Datsun azul. Las investigaciones determinaron que Luis Orlando Pérez tenía una Datsun blanca que luego pintó de azul, es decir, escaparon en la misma camioneta de Orlando Pérez. Momentos después de haber cometido el terrible asesinato de 2 personas, de 2 terroristas, de 2 subversivos, que al parecer cometieron el error de enamorarse, y ella de engañar y traicionar, según pensaba en su mente Luis Orlando Pérez. Otros hablan de que seguramente fue una orden emitida por alguien más. Tal vez la orden, se presume, pudo haber sido emitida por el ciudadano colombiano Darío Villamizar, quien regresó de Colombia y que fue quien introduce, según las declaraciones de Orlando Pérez, quien introduce a este ciudadano, Orlando Pérez, en la organización por pedido de su novia, de Marta Bailón. Y él accede a ser parte de esta organización subversiva, terrorista, que ya había propiciado algunos hechos delictivos, asesinatos, muertes, secuestros. ¿Fue una orden de Villamizar lo que sucedió? Se pidió ejecutar a estas 2 personas, a Bailón y a Luis Vilatuña, por algún problema con los jefes de los nacientes movimientos subversivos. ¿O fue un problema de celopatía, el odio enconado que tenía dentro del pecho Orlando Pérez porque su novia Marta Bailón y Luis Vilatuña lo habían engañado, lo habían traicionado? Y en la casa de seguridad al que él iba y venía, formaron su nido de amor cuando él se iba a realizar labores de reclutamiento y adoctrinamiento de personas para llevarlas a la casa de seguridad. Y él, ciego de dolor, ciego de rabia, porque lo habían engañado, decidió el 9 de enero de 1985... decidió hacerlos volar aproximadamente a las 15 horas. 4 de la mañana se había dispuesto todo el aparataje, pero a las 15 horas más o menos es donde se decide que se vuele. 16 horas ya todo el mundo estaba preocupadísimo ahí por la tremenda explosión producida. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Fue una celopatía de un terrorista al que se le entregó la custodia del armamento que encontraron. Las carabinas, las escopetas, las pistolas, la mecha lenta, los tacos de dinamita. Fue tanto el dolor que no le importó acabar con una casa de seguridad, de las muchas que tenían en ese entonces, porque se dice que en Cotocollao también habían fincado otra casa de seguridad, que las tenían en la zona sur, en el centro, en el norte, sitios a donde acudían, pero este sector de atrás de la Príncipe Bora por la Concepción, en Cochabamba, era utilizado como rastrillo y como escuela para adoctrinar a miembros subversivos. Los informes de inteligencia militar y de inteligencia policial determinaron entonces, a raíz de la liberación de Enrique Echeverría Gavilanes, cuyo secuestro se produjo el 20 de mayo de 1986, que 2 de los implicados, Osvaldo Adriano Campoverde y Luis Orlando Pérez, tenían estrecha relación, tenían estos 2 implicados en el cometimiento de varios delitos, y principalmente sus declaraciones dieron luces de la explosión de Cochabamba, de la casa 448 Pasaje B, en donde un hombre y una mujer quedaron desmembrados y sus cuerpos regados por todo el departamento, presuntamente por la celopatía de quien no soportó ver a la mujer quemada en brazos de otro compañero de armas de lucha y de subversión. ¿Es posible vivir? Muchos se preguntan, con el cargo de conciencia encima de haber asesinado, con las manos manchadas de sangre por haber eliminado, asesinado personas, ya no solamente por decisión filosófica política, sino también por una enfermiza celopatía? Son cosas de la historia nacional y de la subversión que aún causan anecdótico estupor. Esto fue Crónica Oscura. Los espero en el siguiente episodio.